¿Qué es la salvación? Es una muy buena pregunta, porque hay diferentes maneras de definir la salvación, dependiendo de quién lo enseñe. Pero claramente en la Escritura notamos que la salvación es tener vida espiritual. Haber pasado de muerte espiritual, haber sido transferidos del reino de las tinieblas, Colosenses 1:13, al reino de la luz. Claramente nos enseña Pablo en Efesios 2:5 lo siguiente. En los versículos del 1 al 3 nos dice en la condición en que estábamos antes de ser salvos, que nos dan una obvia evidencia de cómo se desarrolla, cómo camina, cómo anda una persona que no conoce a Dios. Dice, en otro tiempo andábamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estas son características de una persona que no conoce a Dios. Pero Dios, nos dice el versículo 4, intervino en su misericordia por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que era nuestra condición anterior, nos dio vida. Y ahí entramos a la definición de la salvación. ¿Cómo es que Dios nos dio vida? ¿Lo hizo en base a qué? ¿Qué es lo que movió a Dios a darnos vida? Bueno, es una obra soberana de Dios solamente por gracia. Dice el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una definición de la salvación acá es recibir vida espiritual como es que la recibimos en Cristo Jesús. Una buena definición de lo que es ser salvo es estar unido a Cristo. Una persona que está unido a Cristo, espiritualmente unido a Cristo, es una persona salva. Y esa es la obra exclusiva, absoluta y soberana de Dios por pura gracia, obviamente sin obras. Nosotros no participamos en esa obra de regeneración. Dios soberanamente lleva a cabo la regeneración. Y simplemente nosotros respondemos en fe a lo que Él ya ha hecho en nuestro corazón. Una ilustración muy obvia o linda para mí es la ilustración de Lázaro, que estaba muerto en la tumba, y el Señor Jesucristo le dijo, Lázaro, sal fuera. Fue la palabra de Cristo que en ese momento le dio vida, y Lázaro tuvo la capacidad, ahora sí, de pasar de ser muerto a reaccionar y tener vida. Es lo mismo en el orden espiritual. Una persona que no conoce a Cristo, una persona que no es salva, es una persona muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. Y por lo tanto necesita que Dios, de una manera sobrenatural, intervenga en su vida para darle vida, y esa persona ahora está en condiciones de responder por fe. El Señor viene, dijo el Señor Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y por supuesto es otra descripción de lo que significa pasar de muerte a vida. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Un muerto simplemente no hace nada, es incapaz. Y la manera de recibir vida es si el Espíritu Santo da vida a un alma muerta en delitos y pecados, que es justamente lo que sucedió con cada uno de nosotros que somos del Señor y pertenecemos a Él. Hemos pasado de muerte a vida, pero ese paso, esa transferencia fue la obra de Dios exclusiva y soberana en cada uno de nuestros corazones.